Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Trabajo para la Vida, un podcast donde se hablará de por qué la vida no tiene que tratarse de solo trabajo y de cómo podemos aprender a vivir mientras chambeamos y trabajamos. Bienvenidos sean, yo soy Yeye Ante, tengo 27 años, vivo en México, en Nayarit. Y si es la primera vez que te encuentras con este podcast, pues bienvenido seas. Aquí vamos a hablar un poco de consejos o temas laborales y uno que otro consejo y tips y cositas de la vida. Ok, para todos aquellos que hayan escuchado el capítulo prototipo, capítulo número 0, por ahí mencioné que ya tenía el guión del primer capítulo del podcast. No recuerdo si mencioné el nombre o el tema que quería tocar, pero si estás viendo el título de este capítulo probablemente no coincida. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Cambié de opinión, adelantando un poquito lo que fueron los guiones del podcast. Hice este último tema que me gustó bastante y creí que, a pesar de que el otro tema era muy bueno para empezar, creo que este terminó gustándome mucho más. Entonces, pues vamos a ello. Si tuviera que hacerles una pregunta o hacerte una pregunta, creo que sería: ¿recuerdas cuál ha sido el último momento en el que estuviste relajado? Tal vez fue hace 2 minutos, tal vez en algún momento del mes pasado, ¿se te viene algún recuerdo de hace años? No lo sé. Ahora mismo, ¿cómo te sientes? Yo creo que es una pregunta o unas preguntas que no siempre nos hacemos, y en mi caso creo que, o al menos desde mi perspectiva, creo que muchas veces cuando nos hacemos esta pregunta no sabemos identificar exactamente la emoción o los sentimientos que tenemos, y eso es importante. Vamos a ver si me puedo explicar con todo este tema. Yo pienso que el ritmo de vida de hoy se ha vuelto muy caótico, muy rápido, demasiado saturado. Literalmente por todos lados hay algo que ver, ya sea escuchar, ya sea hacer o ya sea pensar. Tanto que a cada instante que pasamos tenemos que pasar de una cosa u otra, ya sea el trabajo y luego la familia y luego la comida. Todo el tiempo estamos expuestos a demasiada información y a demasiadas cosas que hacer o consumir, ¿no? Estoy segura que no soy la única que ha pensado así, que se ha sentido en algún momento súper saturada de cosas. Yo creo que no importa cuánto tiempo estemos haciendo una y otra cosa o pasando de una cosa u otra, probablemente nunca terminamos de verlo todo. Hoy en día estamos tan rebosantes de cosas, de situaciones, de información, que a pesar de ello, es bien dicho, pero es probable que nunca nos sintamos llenos. No sé si les ha pasado esa sensación de que tienen del impulso de comprar algo porque les llenó el ojo, ya sea en un anuncio o lo que sea. Vieron a un niño comerse una paleta, ¿no? Y decidieron comprarse una paleta o algo por el estilo. Y cuando llega el momento en el que ya lo tienes en tus manos, simple y sencillamente deja de tener sentido la compra. Deja de saciar esa necesidad inmediata para llevarte a otra necesidad, como de, bueno, ya terminé con esto, ¿y ahora qué sigue? Y apuntas a lo siguiente que se te ponga enfrente, ¿no? Pienso yo que no soy la única que le ha pasado. Y creo que es consecuencia directa del tipo de vida que tenemos actualmente. Pero bueno, si el título de este podcast te trajo a escucharme, es porque seguramente tal vez ya estés familiarizado con un poquito de esta sensación de avidez, de rapidez, de saturación, ¿no? Yo creo que en los últimos años aprendí por las malas que durante mi vida mis nervios, mi estabilidad emocional se ha visto un poquito destrozada por, no digo que exactamente todo esto, pero un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Mi crianza, mi forma de vida, mis decisiones, mis relaciones, ¿no?
aprendí por las malas que mi estabilidad mental se vio muy afectada durante muchos años y pues a costa de caer en un pocito, pues me tuve que volver a levantar, ¿no? Yo diría que de repente me di cuenta de que muchas de las cosas que yo sentía tenían un nombre, a pesar de que yo en su momento no se los pude dar, como mencionaba antes. Recuerdo una ocasión en la que me encontraba yo lavando trastes o loza o como la conozcas durante la preparatoria. Incluso recuerdo en que estaba en el que yo comencé a sentir una punzada en el pecho y en serio que no sabía de qué se trataba. Y después de muchos años me di cuenta de que todas esas sensaciones que yo sentía y que no podía nombrar no tenían otro nombre que ansiedad, por ejemplo, depresión y dependencia. En mi caso, por supuesto. Así que en base a caer en ese pozo y tener que levantarme y aprender a identificar muchas cosas de mi persona, comencé como por este viajecito de recuperar un poquito mi salud mental, que ni siquiera me había dado cuenta que estaba deteriorada, y peor tantito, que ni siquiera me había dado cuenta de por qué. Yo creo que todo ese estilo de vida que tenía, las emociones que no sabía identificar, los límites que no sabía poner, las relaciones que no tenía idea de cómo reconocer los patrones en ellas, mi propia falta de autoconocimiento y de autocuidado, me di cuenta de que todo ello me tenían como que demasiado fuera de mí, de algo. Así se siente. De repente, yo diría que hace como unos 4 años más o menos, que comencé a razonar acerca de todos estos aspectos, me obligué a tener que frenarme y comenzar a analizar qué es lo que había en mí, en mis emociones y en mis sensaciones y mi persona. Y me di cuenta de que soy una persona que realmente no pensé que era. Básicamente yo tenía un autoconcepto de mí que no soy yo. Y no sé si a alguien más le ha pasado algo similar, pero puedo decir por mi parte, en mi experiencia, que yo tenía un autoconcepto como que era alguien mucho más introvertida o incluso durante sus momentos muy extrovertida, con amigos de confianza, por ejemplo, pero una persona muy insensible o muy dura. Y sorprendentemente me di cuenta de que en efecto soy una persona muy, muy, muy sensible y que mi cascarón de dureza, porque muchas personas me decían, no, es que tú tienes el corazón frío, entre broma y no, me lo mencionaban, o es una palabra, una frase que me han mencionado muchas veces, y me di cuenta de que eso no era más que un cascarón. Era como una pequeña coraza que me defendía, porque a final de cuentas, por diferentes circunstancias de mi vida, pues yo estaba muy lastimada y tenía esa coraza de dureza que me protegía, pero no me permitía o afrontar todos los problemas o las cosas que tenía que curar en mí misma. Pero bueno, eso fue lo que descubrí. Por buenas o por malas, me tuve que detener a analizar qué era yo y qué era lo que tenía que hacer en mí o trabajar en mí, porque tenía muchísimas cosas que trabajar en mí. Por azares de la vida, al mismo tiempo o incluso antes, en algún momento me encontré con ciertas lecciones del minimalismo que me enseñaron muchas cosas, sobre todo a detenerme un momento y tener que analizar de cerca las cosas que tenía a mi alrededor. Y aquí establezco que no es mi intención en absoluto imponer ningún tipo de idea o de forma de vida. Simplemente menciono que el minimalismo me sirvió a mí de muchas formas, sobre todo personalmente. Y pues como el título de este capítulo sería cómo aprender a... Ay, no me acuerdo cómo le puse. Aprender a tener un ritmo de vida más tranquilo, más relajado. Algo así le puse, creo. Creo que tenemos algunas cosas que aprender sobre el minimalismo, que no precisamente implican tener que vivir con 3 prendas y un colchón en el suelo, como muchas veces suele ser
el estereotipo de una persona así. Pero bueno, si estás interesado y tal vez por algo estás escuchando este podcast, aquí te van algunas cosas que a mí me han servido o que al menos yo pienso que son útiles y que cualquier persona puede comenzar a aplicar para analizar o reanalizar su ritmo de vida y sobre todo, creo yo, las cosas a las que les estamos dando la importancia. Yo creo que el primer aspecto que podemos aplicar desde cero, como el paso más mínimo que podemos realizar, es vernos a nosotros mismos sin juzgarnos. Y no simplemente como de vernos espiritualmente, ver nuestro ser. No hablo tan filosóficamente, hablo muy, muy literal, como de vamos a ver nuestros cuerpos. Vamos a ver nuestros cuerpos, pero a detalle. Y no estoy hablando de que veas tu forma por encima, como son, por ejemplo, la forma de tu cuerpo, el tamaño, la altura, o que si tu brazo es de tal color y tus piernas son de otro tono. Bueno, sí, eso sí. Pero me refiero a que no nos fijemos en tallas, que no nos fijemos en altura, que no nos fijemos en la cintura o en los pectorales o en los brazos. No esos aspectos que normalmente o generalmente podemos percibir, aunque no los veamos atentamente. Me refiero más a cosas pequeñitas. Por ejemplo, busca un lunar en tu cuerpo o recuerda algún lunar que tengas como muy particular. Obsérvalo. Puedes ver incluso también cómo son tus uñas. Hay personas muy ansiosas o que tienen la costumbre, tendencia, no sé cómo se le llame, de morderse las uñas. Entonces, si tuvieras tus uñas, ¿cómo las describirías? ¿Te las has mordido últimamente? O tal vez sabes y eres consciente de que no te las has mordido últimamente y te están creciendo, o has visto la forma de tus cutículas en tus uñas, o incluso, como mencioné el ejemplo anterior, los diferentes tonos de tu piel en las diferentes partes de tu cuerpo, o cómo se siente la tela de tu ropa, o la diferencia que hay en estas telas, por ejemplo, en tu pantalón, camisa, en tus zapatos. Me refiero a que es el ejercicio más pequeñito que podemos hacer para poder empezar a detenernos y mirar lo que tenemos justo enfrente, sin tanta saturación. Es el ejercicio más pequeño que creo yo podemos empezar a hacer. ¿Y por qué les estoy pidiendo una tarea tan chiquita o tan peculiar? Porque yo creo y considero que concentrarnos y tener la paciencia de prestar atención a cosas pequeñas es una habilidad que estamos perdiendo actualmente. Es muy difícil y el siguiente ejemplo es, por ejemplo, el siguiente paso y que yo en mi día a día estoy tratando de llevar a cabo y en un principio me resultaba muchísimo, muy complicado. Lo siguiente que podemos comenzar a hacer es comenzar a ver lo que está más cerca de nosotros. ¿Y a qué me refiero? Pues a las cosas que están a nuestro alrededor, ¿no? Aquí es donde entra el supuesto concepto del minimalismo, las cosas que aprendí. Es que comencé a depurar las cosas que no usaba y que no necesitaba. Por ejemplo, yo creo que si no es un cajón, tal vez es una habitación, o tal vez es un closet, o tal vez es una caja o algo por el estilo, en el que todos tenemos cosas acumuladas. Estoy segura de que si revisas ese lugar, probablemente encuentres cosas que ni siquiera sabías que tenías ni recordabas que tenías. Y todas esas cosas son un cúmulo de cosas que son absolutamente inútiles para nosotros. ¿Por qué? Porque si están ahí y no las estamos usando, entonces ahora sí que ni siquiera cumplen su propia función, ya sea de usarse o de exhibirse. Simplemente están acumuladas en un lugar y son cosas que no necesitamos porque no las estamos usando. Si no las estamos usando es porque no las necesitamos. Imagínate, si tú que no habías reparado en un lunar que tienes que siempre te acompaña, imaginemos lo que son de esas cosas que ni siquiera te acompañan en tu cuerpo día a día, sino que simplemente están ahí y son más inútiles que su propia funcionalidad, por el hecho de que nosotros ni siquiera les estamos dando el uso para lo que fueron hechos
y simplemente las estamos dejando existir ahí a su ritmo, a su ser. Yo sé que las cosas no son cosas vivas que dices, pues como que lo estoy abandonando y ni siente algo ni nada por el estilo, pero pues es un hecho. No les damos el uso y no estamos permitiendo que se les dé el uso para las que fueron hechos. Entonces básicamente son cosas que existen allí y no tienen absolutamente ningún propósito porque no nos están siendo útiles. Hasta diría que si nos ponemos muy filosóficos, no filosóficos, muy, no sé, más profundos, no los estamos dejando ser. Entonces comencé a tratar de prestar atención a las cosas que yo no necesitaba y comenzar a deshacerme de ellas. Y no saben lo complicado que es eso, porque me di cuenta de que cuando empiezas a ver alrededor en ti y lo que te rodea directamente, lo que está más cerca de ti, estamos ante una tarea titánica que hacer. Y ahora que estoy hablando en aspectos materiales, pero cuando estamos hablando también de aspectos mentales o de reflexión, pues ahí es otra tarea titánica. Entonces comencé a prestarle atención a todo ello, tanto a mi mente como a mi alrededor, a mi espacio físico, y me di cuenta de que tenía una tarea enorme como para tratar de comer y consumir todo lo que rodeaba esta vida tan loca, esta sociedad tan descontrolada y llena de excesos. Porque, por ejemplo, les mencionaba el ejemplo de ver detallitos en su cuerpo. Cuando comencé a depurar cosas, y no solamente depurar así a lo tonto, de decir voy a tirar todo y me voy a deshacer de todo, sino que me comprometí a tratar de deshacerme de mis cosas de forma responsable, no tirando mi ropa, por ejemplo, la ropa que no me ponía, sino tratando de sacarla para que le diera a alguien un uso, para que otra persona pudiera usarlas. Pues me di cuenta de que era muy, muy difícil, porque es muy fácil tirar las cosas, pero es muchísimo, muy complicado tratar de deshacerte de tus cosas de forma responsable. Y es mucho, mucho trabajo. Imagínate todo ese maquillaje, por ejemplo, ¿no? Imaginen todo el maquillaje que tiene una mujer o una persona, indistinto de género realmente, el tema del maquillaje, pero bueno. Todo el maquillaje que puede tener una persona y que diga, bueno, tal vez yo no necesito 30 paletas de sombras, entonces voy a quedarme solo con 5, ¿no? Por ejemplo. Imaginen pues el hecho de tener que regalar esas paletas sin tirarlas, que tal vez no sea tan complicado, pero imaginen otro tipo de cosas como, no sé, no se me ocurre nada ahorita. A ver qué tengo alrededor. No sé, aparatos, cables viejos que tienes, aparatos, por ejemplo, una impresora que yo tengo viejita, no sé qué hacer con ella todavía, pero el pensar en cómo deshacerme de ella de la forma más responsable lleva mucho trabajo detrás, porque esa impresora no nada más la voy a tirar, tengo que ver la manera o de que sirva, o de regalarla a alguien que le sirva, o de donarla a algún lugar de reciclaje, o no sé qué otras opciones pueda haber. Pero imaginen si eso es con una impresora, cuántas cosas no tenemos que si quiero deshacerme de ellas de la forma, de la mejor forma posible en que se puedan seguir aprovechando y no generar simplemente basura, cuántas cosas no tenemos que son así. Y pues yo decidí tratar de empezar a depurar mis espacios más cercanos de la mejor forma posible, y me di cuenta de que es muchísimo trabajo. Y así como deshacerme de esas cosas es difícil, por supuesto que me la pensaría muchísimo en obtener cosas a lo bestia. O al menos es lo que intento, ¿no? Tratar de moderar mis actos de consumo, en decir, ok, esta cosa yo sé que no la voy a necesitar, porque o ya tengo una, o de a tiro yo sé que no uso estas cosas, entonces no tiene sentido que lo compre, por muy impulsivo que me sienta y que piense que lo necesito. Estoy tratando de reflexionar cuánto realmente necesito una cosa antes de adquirirla,
para no hacer pues gastos innecesarios, porque pues me ahorro dinero, por supuesto, pero también para tratar de consumir de una forma más responsable y de no saturarme de cosas. Pues comencé por allí, ¿no? Productos que me tengo que acabar, que casi no usaba, que es sumamente complicado acabármelos. Cosas de maquillaje, por ejemplo, tengo un montón de botes de crema que son tan difíciles de acabármelos porque nunca los usaba, y ahora que me estoy forzando a usarlos, no sé qué hacer con tanto. Aquí he tenido que practicar muchísimo la paciencia, y pues poco a poco me he dado cuenta que depurando cosas y limpiando mis espacios me siento más tranquila en ellos. Y pues este es como que el consejo que pudiera dar yo. El primer paso fue estar un poquito más presente en mi persona y en mi espacio, en mi cuerpo, y comenzar a estar aquí, porque me di cuenta de que tenía mucho que hacer en mí y lo que estaba cerca de mí. A veces yo creo que es increíble la cantidad de cosas que tenemos y no nos benefician en nada. Por ejemplo, ¿podrías decir tú algún producto que te hayas terminado y que antes de eso no hayas tirado o no hayas perdido? Creo que lo más complicado de esto es que una vez que sientes que tu espacio limpio te aporta muchas cosas, simplemente quieres tirarlo todo y sentir ya tu espacio limpio, pero creo que ese no es el camino, ya que si no comienzas a practicar la paciencia de tener que depurar todo poco a poco, es más probable, o lo más probable es que una vez que tengas todo vacío, comiences a acumular de nuevo, porque no te costó nada tirarlo. Es como la situación que pasa con los niños, ¿no? Que los papás suelen decir mucho, no, pues es que no lo cuida porque no le ha costado. Y es cierto, creo que aplica de la misma forma, pero a la inversa, es que no somos conscientes de nuestros hábitos de consumo porque simplemente tiramos las cosas y las desechamos y no les damos su atención debida. Y cuando tenemos que deshacernos de las cosas de forma responsable y tenemos que esforzarnos para mantener nuestros espacios limpios, nos la pensamos 2 veces a la hora de tratar de consumir, porque sabemos que ese consumo tenemos que hacernos responsable de él. Así fue como yo comencé a aprender a frenar. Cuando usaba un producto que me tenía que acabar y quería acabarme para despejar mis espacios y quería terminarlo ya, me tenía que frenar y decir, ok, voy a usarlo poco a poco se irá acabando, y una vez que lo tire, pues, bueno, una vez que me lo acabe, pues este producto ya me di cuenta de que no lo necesito y de que probablemente no tenga que volver a comprar uno porque pues no me sirve y me costó mucho trabajo acabármelo, entonces poco a poco. No sé si me doy a entender, pero creo que es el ejercicio que más trabajo me está costando, el tener que ser paciente para que las cosas que yo quiero lleguen y trabajar poco a poco en ello. Es una lección que curiosamente nos han dicho muchas veces, pero yo creo que lo aprendí de una forma muy curiosa con el tema de limpiar y desechar y despejar mi espacio y así. Y yo creo que aplica igual en la mente, pero bueno, supongo que ese es otro tema. El punto es que me di cuenta de que tenía muchísimo trabajo en mí y en mi entorno más cercano como para prestarle atención a la vida tan ajetreada de afuera. Que por supuesto yo tengo una vida en el exterior, yo tengo un trabajo, tengo que salir, tengo que hablar con personas, pero a medida que voy limpiando lo que tengo cerca de mí, por muy complicado que me resulte el trabajo o el tratar con personas, cuando regreso a mi espacio limpio, a mi espacio seguro, creo que es de las sensaciones más placenteras, porque yo sé que estoy regresando a un lugar en el que me siento tranquila y siento paz, me siento relajada y me puedo detener a relajarme, a tranquilizarme y a recargar un poquito de energía. Y pues no sé cuál sería exactamente la reflexión. Yo creo que lo mejor para detenernos y frenar, al final, es prestar atención a lo que tenemos cerca, a los detalles, a nosotros, a nuestro entorno, para hacerlo un lugar más seguro, un lugar tranquilo y un lugar en el que podamos estar. No sé yo si es que realmente nos detengamos o que vayamos más lentos,
pero yo creo que tal vez simplemente cuando nos enfocamos en las cosas que tenemos cerquitas, todo lo demás se aprecia demasiado rápido y demasiado superficial cuando estamos concentrados en lo que es importante para nosotros. Y pues bueno, no sé qué tal salió este capítulo y no sé qué tan bueno sea el mensaje que a final de cuentas quise dar, pero yo espero que si alguna cosa les sirvió, si una pequeña cosa les pudo aportar para que su vida sea un poco más tranquila, para que se detengan un poquito a apreciar las cosas que tienen o el entorno que tienen o las cosas que pueden mejorar para sentirse más tranquilos en un lugar más seguro, ya sea en su casita o en su mentecita o en tan solo en su cuarto o una habitación. Creo yo que es más que suficiente y he hecho algo, que sería yo creo que compartir un poquito de mi experiencia y pues no hay más que ofrecer. Es lo que a mí me ha servido y de todas formas espero que a ti te sirva un poco o te inspire un poco a que puedas comenzar algún cambio para que puedas vivir una vida un poquito más tranquila. Yo soy Yeyeante y pues si les gustó el capítulo, yo apreciaría que le dieran me gusta o algo por el estilo. Creo que es calificación de podcast. No estoy segura de cómo funcionan todas las plataformas o las plataformas. Pero bueno, aquí los dejo, me despido de ustedes y ojalá puedan aplicar un poquito de paz en su vida y puedan detenerse un poquito para apreciar las cosas chiquitas pero bonitas que tenemos. Bye bye.